Dentro de ti yace el poder de transformar tu mundo. Todo lo que necesitas ya está esperando a ser descubierto. Pero este texto, casi un diario de vida, ayudó a las personas que lo encontraron por accidente, ya que estaba escondido en las profundidades del internet. Aunque resuena con los ideales de varios autores, este libro se encuentra su esencia en una conexión profunda con enseñanzas de transformación personal y conciencia expansiva, como las propuestas por Joe Dispenza, Eckhart Tolle y Louis Hay, Deepak Chopra, entre otros. Aquí conceptos como el poder de la intención y la creación consciente de tu realidad te guían hacia una evolución auténtica. Cada capítulo te invita a reconocer que el cambio real comienza dentro de ti, reflejando cómo vivir una vida alineada con tu ser verdadero. Este libro es una guía para aquellos que al encontrarlo han transformado su vida, demostrando que la evolución personal puede convertirse en un legado de inspiración para otros. La magia de cambiar tu mente. Autor desconocido. El despertar del ser, rompiendo las barreras internas. Me acuerdo del momento exacto en que me di cuenta de que el mayor obstáculo en mi vida era yo mismo. No fue un solo día, ni una situación particular, fue un cúmulo de momentos que, uno tras otro, me empujaron a confrontarme. ¿Alguna vez te has preguntado si las limitaciones que sientes provienen del exterior o si, en realidad, son ecos de tus propios pensamientos? Yo lo hice. Y me asustó descubrir la respuesta. La vida parecía un laberinto de decisiones, responsabilidades, expectativas, y sin embargo, todo ese ruido era solo la superficie de algo más profundo. ¿Quién era yo realmente, debajo de todas esas capas? Esa es la pregunta que, sin saberlo, siempre evitamos. Nos distraemos, llenamos el día con tareas, pero pocas veces nos detenemos a escuchar lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Esa tarde, mientras caminaba por una calle solitaria, me di cuenta de que llevaba años viviendo en automático. Mis pasos seguían una rutina conocida, pero mi mente, mi corazón, estaban atrapados en el pasado. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu alma estuviera anclada en recuerdos, en heridas que no has podido sanar. Lo que no entendemos es que esas heridas, esos miedos, son las barreras que nos impiden despertar a lo que realmente somos. Nos convencemos de que no somos capaces, que no merecemos más, que la vida es así y que debemos conformarnos. Pero, ¿quién dicta esas reglas? Cuando me hice esa pregunta por primera vez, me di cuenta de que la respuesta era clara: yo mismo. Las barreras internas no son monumentos inmóviles, son construcciones de la mente. Las levantamos para protegernos, pero con el tiempo se convierten en prisiones. Y lo curioso es que las llaves siempre han estado en nuestras manos. ¿Por qué, entonces, nos cuesta tanto liberarnos? Tal vez porque tememos lo que encontraremos al otro lado. Tememos nuestro propio poder, nuestro propio potencial. Recuerdo un día en que, sentado en mi escritorio, me sentí paralizado. Tenía todo lo que alguna vez había deseado, pero la sensación de vacío seguía allí. Fue en ese momento que me pregunté, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué versión de ti mismo emergería si te atrevieras a soltar todo aquello que crees ser? Fue una pregunta difícil, pero necesaria. Porque en la respuesta, encontré la verdad de mi ser. El proceso de romper esas barreras no es sencillo, pero tampoco es imposible. Todo comienza con el acto de observarte, de ser consciente de tus pensamientos y emociones. ¿Cuántas veces al día te hablas con dureza? ¿Cuántas veces te detienes ante la posibilidad de algo grande porque crees que no eres suficiente? Esas son las barreras. Y están ahí, no para detenernos, sino para mostrarnos qué tan lejos estamos dispuestos a llegar. Lo que aprendí en mi camino fue que el verdadero despertar no llega de un momento de iluminación divina. No es algo que sucede de la noche a la mañana. El despertar es una serie de pequeños momentos en los que eliges no creer en la historia que te has contado a ti mismo durante años. Es el instante en el que decides que tu pasado no define tu futuro. ¿Cómo puedes empezar a derribar esas barreras? Con pequeñas acciones. Cada vez que te enfrentes a una situación que te haga dudar de ti mismo, pregúntate, ¿es esta duda real o es una sombra de mi miedo?
Y entonces, da el siguiente paso, aunque sea pequeño. Porque cada paso que das hacia adelante, es una grieta más en las paredes que te han mantenido prisionero. Es un camino de autoconocimiento, de transformación, y cada uno de nosotros tiene su propio ritmo. Pero si algo puedo decirte, es que cuando te atreves a romper esas barreras internas, algo maravilloso ocurre, te reencuentras contigo mismo. Y en ese reencuentro, descubres que siempre has sido suficiente, que siempre has tenido el poder de crear la vida que deseas. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Te atreves a despertar a tu verdadero ser y romper las barreras que te han mantenido en la sombra? La decisión es tuya, y el momento es ahora. La fuerza oculta del pensamiento, cómo crear tu realidad. No fue hasta que me di cuenta de que cada pensamiento es una semilla que empecé a ver cómo, poco a poco, las circunstancias de mi vida tomaban forma según lo que llevaba en la mente. Fue un momento revelador. ¿Alguna vez has sentido que el mundo exterior simplemente refleja lo que sientes en tu interior? No es casualidad. Lo que piensas, lo que crees, determina tu realidad de una manera más profunda de lo que solemos imaginar. Recuerdo un día en el que, abrumado por la incertidumbre, no lograba avanzar. Me sentía atrapado en mis propios miedos, en mis dudas, y cada pensamiento que pasaba por mi mente me hacía retroceder, llenando el camino de obstáculos imaginarios. ¿Te ha pasado? Ese día, comprendí que el verdadero bloqueo no estaba en lo que sucedía afuera, sino en lo que estaba ocurriendo dentro de mí. ¿Cómo podemos cambiar lo que nos rodea sin antes cambiar lo que llevamos dentro? Esa es la pregunta que transformó mi manera de ver la vida. Los pensamientos que albergamos son poderosos, tanto para crear como para destruir. Lo que pensé que eran simplemente ideas pasajeras, eran en realidad los arquitectos invisibles de mi futuro. Lo que no entendemos es que nuestras creencias, esas que repetimos sin cuestionarlas, son las que construyen o limitan las posibilidades que nos esperan. Esa tarde, mientras observaba el horizonte desde una colina, me di cuenta de que llevaba años cargando pensamientos que no me servían. Pensamientos de duda, de insuficiencia, de miedo al fracaso. ¿Cuántas veces has sentido que tus propios pensamientos son los que te sabotean? Pero lo curioso es que esas ideas no tenían más poder que el que yo les daba. Habían crecido dentro de mí porque las había alimentado. Y así, me vi enfrentado a la realidad de que mi vida no era más que el reflejo de mi mente. ¿Es posible que puedas crear una realidad diferente? Claro que lo es. Pero primero, debes observar con honestidad qué clase de pensamientos llevas contigo todos los días. Cada uno de ellos es una piedra en el camino de la construcción de tu futuro. ¿Estás levantando muros o abriendo puertas? Ese día, decidí que ya no quería ser prisionero de mi mente. No era una decisión fácil, porque significaba enfrentarme a mí mismo, a mis creencias más profundas, a todo aquello que había dado por hecho. Pero sabía que si no cambiaba la manera en que pensaba, mi realidad seguiría siendo la misma. Y fue entonces cuando empecé a trabajar en cambiar mis pensamientos. ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? Es más sencillo de lo que parece, pero requiere dedicación. Cada vez que te sorprendas pensando en algo que limita tu potencial, pregúntate, ¿es este pensamiento una verdad absoluta o solo una historia que me estoy contando? Porque, al final del día, nuestros pensamientos son solo eso, historias. Y tú puedes decidir cuáles continuar contando y cuáles dejar atrás. Recuerdo cómo empecé a cuestionar mis propias narrativas. Las cosas que creía imposibles comenzaron a parecer más alcanzables cuando cambié mi forma de pensar. Lo que antes veía como barreras insuperables se convirtieron en desafíos que podía enfrentar. ¿Cómo es que un simple pensamiento puede tener tanto poder? Porque los pensamientos no son meras ideas, son la energía que mueve el universo en tu vida. Lo que piensas, lo atraes. Lo que crees, lo creas. A medida que fui cambiando mis pensamientos, mi realidad también empezó a cambiar. ¿Te has dado cuenta de que cuando cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian también? Es como si el mundo respondiera a la energía que emites. Cuando empecé a pensar con más claridad, con más positividad, empecé a atraer situaciones y personas que resonaban con esa nueva energía. No fue magia, fue el resultado de alinear mi mente con lo que quería ver en mi vida. ¿Qué pensamientos llevas hoy que están creando tu realidad? Si sientes que no estás donde quisieras estar, empieza por preguntarte si tus pensamientos están en sintonía con el futuro que deseas.
Cada pensamiento que eliges es un ladrillo en la construcción de tu futuro. Cada día tienes la oportunidad de elegir si esos ladrillos van a construir una prisión o una fortaleza. ¿Qué eliges hoy? Es un proceso de autoconciencia, de aprender a ser el arquitecto de tu propia vida. Y lo más hermoso de todo es que el poder de crear está en ti. Más allá del entorno, el poder de la mente sobre el mundo. Me he dado cuenta de algo curioso en la vida: muchas veces creemos que las circunstancias dictan nuestro destino. ¿Cuántas veces has sentido que tu entorno define lo que puedes o no puedes hacer? Me pasó a mí también. Durante mucho tiempo, pensé que era prisionero de las condiciones que me rodeaban, que todo lo que no funcionaba era culpa del mundo exterior. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una percepción? Hubo un día en particular que cambió mi manera de ver el mundo. Estaba atrapado en una rutina que me asfixiaba. Todo a mi alrededor parecía gris, como si el entorno me estuviera dictando una vida limitada. ¿Te ha pasado alguna vez? Te sientes atrapado en un trabajo, una relación o incluso en un lugar, y empiezas a creer que todo lo que te rodea es una barrera insuperable. Así me sentía. Pero entonces, una pregunta me sacudió: ¿y si el poder no está en el entorno, sino en cómo lo interpretamos? Ese día, comencé a cuestionar todo lo que hasta entonces había dado por sentado. Empecé a observar que lo que creía que me limitaba, en realidad, no tenía ningún control sobre mí a menos que yo se lo diera. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las barreras que percibes son autoimpuestas? Descubrí que gran parte del poder que le otorgamos al mundo exterior no es más que una ilusión. La mente, nuestra poderosa mente, tiene la capacidad de transformar cualquier situación. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque lo que interpretamos como realidad no es más que el reflejo de nuestras percepciones. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, y sin embargo, experimentarla de formas completamente distintas. No es el entorno lo que cambia, es la manera en que decidimos verlo. Recuerdo un momento crucial en mi vida. Estaba caminando por una calle bulliciosa, rodeado de gente, y de repente me di cuenta de que, aunque mi entorno era caótico, mi paz no tenía que depender de él. ¿Qué pasaría si decidieras que el mundo exterior no tiene el poder de alterar tu paz interna? En ese instante, todo cambió. El bullicio seguía, pero dentro de mí, algo se había silenciado. Fue ahí cuando comprendí que el verdadero poder no está en controlar el entorno, sino en controlar cómo nos afecta. ¿Qué tan a menudo dejamos que el caos exterior determine nuestro estado interno? Vivimos rodeados de circunstancias que parecen escaparse de nuestras manos, pero eso no significa que debamos ser esclavos de ellas. La mente tiene la capacidad de crear su propia realidad, sin importar lo que ocurra fuera. ¿Cómo puedes empezar a ejercer ese poder? Observando tus pensamientos. Cuando el entorno te desafíe, pregúntate: ¿esta situación realmente me está definiendo, o soy yo quien le está dando ese poder? Lo que descubrí en mi camino fue que el entorno solo tiene el poder que tú le das. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así encontrar calma en tu interior. Puedes estar rodeado de desafíos y seguir creando oportunidades. ¿Es fácil? No, pero es posible. Y ese es el verdadero poder de la mente. A veces, creemos que nuestra felicidad o éxito dependen de lo que nos rodea, que solo podremos ser felices cuando cambiemos de trabajo, de ciudad o de situación. Pero la verdad es que esos cambios, aunque pueden ser útiles, no son la raíz de nuestra paz. La verdadera transformación ocurre cuando nos damos cuenta de que el entorno no define quiénes somos. ¿Quién eres realmente cuando el mundo exterior se derrumba? Ahí está la respuesta. El mundo seguirá cambiando, las circunstancias seguirán moviéndose como el viento, pero tu mente tiene la capacidad de mantenerse firme, de crear su propia realidad. Y cuando entiendes eso, el entorno deja de ser un obstáculo y se convierte en un lienzo en blanco, listo para que lo pintes como desees. Transformando el cuerpo desde la consciencia. Recuerdo un momento en el que me sentía desconectado de mi propio cuerpo. Era como si mi mente estuviera en un lugar y mi cuerpo en otro. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo y tu mente no están en sintonía? Es una sensación extraña, como si lleváramos una carga que no nos pertenece. Durante años, viví sin darme cuenta de que esa desconexión era una barrera que me impedía experimentar la plenitud de lo que soy. Fue durante una meditación, una tarde silenciosa, que comprendí que mi cuerpo no era solo un recipiente pasivo.
No era simplemente un conjunto de huesos y músculos que me transportaban por el mundo. Mi cuerpo era, en realidad, un reflejo físico de mi estado de consciencia. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte qué mensaje está enviando tu cuerpo en este momento? Cada dolor, cada tensión, cada sensación es una señal de algo más profundo. Esa tarde, mientras respiraba conscientemente, empecé a sentir cada rincón de mi cuerpo de una manera diferente. ¿Y si el cuerpo no fuera una barrera, sino una puerta? Una puerta hacia un estado de conexión más profundo con nosotros mismos. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir ignorando esa parte de mí. Si quería transformarme por completo, necesitaba escuchar lo que mi cuerpo tenía que decirme. ¿Cómo podemos transformar nuestro cuerpo desde la consciencia? Todo comienza con la atención. A lo largo de mi vida, había ignorado las señales que mi cuerpo me enviaba. ¿Cuántas veces nos duele algo y simplemente lo pasamos por alto, o peor aún, lo resistimos? Pero el cuerpo, igual que la mente, necesita ser escuchado. ¿Qué pasaría si le prestaras más atención a las señales que tu cuerpo te envía todos los días? En mi proceso de cambio, me di cuenta de que cada emoción que sentía se manifestaba en mi cuerpo de alguna manera. Las tensiones en mis hombros, las molestias en mi espalda, todas ellas eran reflejos de pensamientos y emociones que no había procesado. ¿Cuántas veces hemos cargado con un peso emocional que se convierte en dolor físico? Fue en ese momento que entendí que si quería liberar mi cuerpo, debía primero liberar mi mente. Empecé a practicar el estar presente en mi cuerpo, a sentir cada movimiento, cada respiración, como si fuera un diálogo continuo entre mi mente y mi cuerpo. Cada vez que sentía tensión, en lugar de ignorarla, me preguntaba, ¿qué emoción está detrás de esto? ¿Qué pensamiento estoy alimentando que se está manifestando en mi cuerpo? Fue un proceso lento, pero poco a poco, empecé a notar cambios. Mi cuerpo se sentía más ligero, más vivo, más conectado conmigo mismo. ¿Es posible transformar el cuerpo simplemente cambiando nuestra consciencia? La respuesta es sí, y no tiene que ver solo con la salud física. La verdadera transformación ocurre cuando somos conscientes de lo que llevamos dentro y cómo eso afecta nuestro cuerpo. Cuando cambiamos nuestra mente, nuestro cuerpo responde. ¿Qué pensamientos y emociones llevas dentro que se están manifestando físicamente en ti? Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no estaba solo en esto. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa desconexión entre cuerpo y mente. Pero la buena noticia es que podemos restaurar esa conexión. El cuerpo no es un enemigo, es nuestro aliado en el viaje hacia la plenitud. Solo tenemos que escucharlo. Comencé a notar cómo pequeños cambios en mi manera de pensar afectaban directamente cómo me sentía físicamente. ¿Qué pasaría si cambiaras tus pensamientos sobre ti mismo y sobre tu cuerpo? Empezarías a sentirte diferente, no solo mentalmente, sino también físicamente. El cuerpo responde a la energía que le enviamos desde la mente. El tiempo como ilusión, vive en el presente. Siempre he tenido una relación compleja con el tiempo. Durante mucho tiempo, viví atrapado entre el ayer y el mañana, entre lo que ya había pasado y lo que aún no llegaba. ¿Te ha pasado alguna vez? Te encuentras reviviendo momentos del pasado o anticipando el futuro, pero te das cuenta de que rara vez estás realmente presente. Ese fue mi dilema. No sabía cómo quedarme en el ahora. Recuerdo una tarde, mientras caminaba por la playa, que algo dentro de mí hizo clic. Las olas iban y venían, como siempre lo hacen, pero esa vez las sentí diferentes. Me di cuenta de que, en su movimiento, no había pasado ni futuro, solo un eterno presente. El mar no se preocupa por lo que ya pasó ni por lo que vendrá. ¿Por qué nosotros sí? Ese pensamiento me detuvo en seco. ¿Cuánto de mi vida había pasado sin realmente vivirla? La realidad es que nos hemos acostumbrado a vivir en función del tiempo, como si fuera una fuerza que nos controla, como si estuviéramos siempre corriendo contra el reloj. Pero, ¿y si te dijera que el tiempo no es más que una ilusión? ¿Qué es el tiempo, en realidad, sino una construcción mental que nos mantiene fuera del presente? Me di cuenta de que cada vez que me preocupaba por el futuro, estaba entregando mi paz a algo que aún no existía. Y cada vez que me aferraba al pasado, estaba reviviendo momentos que ya no podían cambiarse. ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente estar aquí, ahora? La respuesta es sencilla: hemos sido condicionados a creer que el tiempo es lineal, que lo que pasó determina lo que vendrá.
Pero el presente es el único lugar donde realmente existimos. Una de las cosas más poderosas que aprendí es que el pasado y el futuro no tienen poder sobre mí, a menos que yo se los otorgue. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en un recuerdo doloroso o en la ansiedad por lo que aún no ha ocurrido? Es como si viviéramos entre sombras, olvidando que el verdadero sol, el verdadero brillo, está en el presente. Fue en ese momento, mientras el viento salado golpeaba mi rostro, que me pregunté, ¿qué pasaría si decidieras que el ahora es todo lo que importa? Lo intenté. Dejé de preocuparme por el pasado que no podía cambiar y por el futuro que aún no había llegado. Y, de repente, todo se volvió más claro, más ligero. El peso de los deberías y podrías desapareció, y en su lugar, apareció la paz. ¿Cómo puedes empezar a vivir en el presente? Primero, deja de pensar en el tiempo como una carrera. El presente no es un momento que pasa rápidamente entre el pasado y el futuro. Es todo lo que existe. Cada vez que te encuentres atrapado en pensamientos de ayer o de mañana, pregúntate, ¿estoy aquí, ahora? Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que el presente tiene una riqueza que el pasado y el futuro jamás podrán ofrecerte. Vivir en el presente no significa ignorar lo que ha sido ni dejar de planificar lo que vendrá. Significa entender que el único poder que realmente tienes es el de este momento. ¿Qué harías si supieras que este instante es lo único que realmente tienes? La vida toma una nueva dimensión cuando dejas de correr hacia algo que no puedes controlar y empiezas a saborear lo que tienes frente a ti. El tiempo, como lo entendemos, es una ilusión. Nos hemos acostumbrado a medirlo, a dividirlo, a controlarlo, pero la verdad es que no nos pertenece. Lo único que podemos poseer es este segundo, este respiro, esta oportunidad de estar presentes. ¿Y si decidieras que este momento es perfecto tal como es? Te darías cuenta de que la vida no está en el pasado ni en el futuro, sino en cada latido que sientes ahora. La alquimia de la supervivencia, de la reacción a la creación. Hay momentos en la vida en los que todo lo que hacemos es reaccionar. Reaccionamos ante las situaciones, ante las palabras de los demás, ante lo que el mundo nos lanza sin aviso. ¿Te ha pasado alguna vez? Te sientes como una hoja en el viento, moviéndote de un lado a otro, sin control, simplemente respondiendo a lo que la vida pone frente a ti. Yo también he estado ahí, viviendo desde la supervivencia. Recuerdo una época en la que me sentía constantemente a la defensiva. Como si cada día fuera una batalla, y lo único que me quedaba era resistir. Era agotador. ¿Por qué sentimos que debemos luchar tanto para sobrevivir? Me lo pregunté muchas veces. Y entonces comprendí algo fundamental, estaba viviendo en modo de reacción, y eso no me permitía crear. Nos han enseñado a sobrevivir, a actuar como si la vida fuera un desafío constante. Pero, ¿y si la vida no se trata solo de reaccionar ante lo que ocurre? ¿Qué pasaría si en lugar de solo sobrevivir, comenzáramos a crear nuestra realidad? Fue una revelación para mí. La supervivencia nos mantiene vivos, pero la creación nos permite florecer. Empecé a observar mis reacciones diarias, ante los problemas, ante los imprevistos, ante las personas. ¿Cuántas veces al día reaccionas sin siquiera darte cuenta? Lo hacemos de manera automática, sin cuestionar si esa reacción realmente es necesaria o si nos está limitando. Ahí está la clave. Cada reacción nos ancla a un patrón que repite lo mismo una y otra vez. Y lo que aprendí fue que si quería cambiar mi vida, tenía que cambiar mi manera de responder. ¿Cómo pasamos de la reacción a la creación? Todo comienza con una pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, me tomé un momento para respirar, para observar la situación desde otro ángulo. Y esa pausa, aunque pequeña, hizo toda la diferencia. En ese espacio, pude elegir una respuesta diferente, una que no fuera solo instintiva, sino consciente. Fue en ese instante que comencé a transformar mi vida. La verdadera alquimia ocurre cuando decidimos que no queremos seguir siendo una hoja en el viento. ¿Qué sucedería si en lugar de reaccionar ante la vida, comenzaras a crear tu propio camino? El poder de creación está en cada uno de nosotros, pero requiere una elección. Una elección de soltar el miedo, de soltar la necesidad de controlarlo todo, y de empezar a construir desde un lugar de confianza y consciencia. Me di cuenta de que sobrevivir es solo una pequeña parte de lo que somos capaces. Es el instinto que nos mantiene a flote, pero no es suficiente para llevarnos más allá.
¿Qué pasa cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a crear? Comenzamos a ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. Comenzamos a diseñar una vida que se siente alineada con lo que realmente somos. Pero la creación no es un acto pasivo. Requiere que te observes a ti mismo, que identifiques esos momentos en los que reaccionas por hábito y los transformes en oportunidades de creación. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día te encuentras simplemente reaccionando? Cada una de esas veces es una oportunidad para elegir de manera diferente. Lo más sorprendente es que cuando decides crear, todo tu entorno comienza a cambiar. Las personas a tu alrededor, las situaciones que enfrentas, todo se transforma porque ya no estás reaccionando al caos, estás creando armonía desde tu interior. Y eso es alquimia pura, convertir lo que antes era supervivencia en algo completamente nuevo, algo lleno de posibilidades. Los tres cerebros, el viaje de pensar a ser. Siempre me fascinó la idea de que dentro de nosotros llevamos no solo uno, sino tres cerebros. No hablo de tres órganos diferentes, sino de tres maneras de existir, tres formas de procesar la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que la mente, el corazón y el instinto se sientan a veces en conflicto? Para mí, esa desconexión fue una de las mayores barreras que tuve que entender y, sobre todo, superar. Recuerdo un momento en mi vida en el que me encontraba inmerso en pensamientos constantes. La mente no paraba de correr, llenándose de preocupaciones, de análisis interminables, de preguntas que parecían no tener respuesta. Mi cerebro pensante se había apoderado de mí. ¿Te ha pasado? Estás en medio de una tormenta de pensamientos, y aunque parece que piensas mucho, en realidad no estás resolviendo nada. Estás atrapado. Fue entonces cuando descubrí que la mente por sí sola no puede llevarnos a donde queremos. La mente analiza, planea, se preocupa, pero rara vez te permite ser. ¿Cómo podemos pasar de pensar a ser? Esa fue la pregunta que me acompañó por mucho tiempo. Y la respuesta, aunque compleja, reside en entender que no solo pensamos con la cabeza. Pensamos con el corazón y con el cuerpo también. Lo que entendí fue que dentro de nosotros, llevamos tres tipos de cerebros que operan de manera conjunta, pero a veces en conflicto. El cerebro pensante, que reside en la cabeza, nos da la capacidad de analizar el mundo, de tomar decisiones lógicas. Pero el segundo cerebro, el emocional, que vive en el corazón, nos conecta con lo que sentimos, con las emociones que nos guían, con la intuición profunda. Y finalmente, el cerebro instintivo, ubicado en nuestras entrañas, nos da esa capacidad de actuar sin pensar, de reaccionar desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué pasa cuando estos tres cerebros no están alineados? Ocurre lo que me pasaba a mí, vivía en mi mente, desconectado de mi corazón y de mi instinto. ¿Cuántas veces has sentido que piensas una cosa, pero sientes otra, y haces algo completamente diferente? Esa es la fragmentación que vivimos sin darnos cuenta, y es lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de pensamientos sin llegar a sentir ni a actuar de manera auténtica. El verdadero viaje comienza cuando empiezas a alinear estos tres cerebros. Cuando lo que piensas, sientes y haces está en armonía, tu vida cambia. Recuerdo el momento en que logré experimentar esto. Estaba en un lugar rodeado de naturaleza, respirando profundamente, y de repente, todo se sintió en sintonía. Mi mente estaba clara, mi corazón estaba tranquilo, y mi cuerpo estaba relajado, pero lleno de energía. ¿Cómo puedes llegar a esa armonía? La clave está en escucharte, en no dejar que solo la mente tenga el control. Empecé a practicar la coherencia entre estos tres centros de poder. Cuando tenía que tomar una decisión, me preguntaba, ¿esto tiene sentido en mi cabeza? ¿Lo siento en mi corazón? Mi cuerpo me impulsa a hacerlo. Y cuando las tres respuestas eran afirmativas, sabía que estaba alineado. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que piensas está en sintonía con lo que sientes y con lo que haces? Si no lo está, ahí es donde comienza el desbalance. El cerebro pensante es solo una parte de nosotros. Pero la verdadera magia ocurre cuando conectamos ese pensamiento con nuestras emociones y lo llevamos a la acción a través del cuerpo. Esa es la transición de pensar a ser. Porque ser no es solo entender, es sentirlo y vivirlo en cada paso que damos. La vida cambia cuando permitimos que los tres cerebros trabajen en conjunto. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más auténticas, y las acciones más poderosas.
¿Qué harías si todas tus decisiones provinieran de una coherencia entre mente, corazón y cuerpo? Dejarías de dudar, dejarías de vivir en el pasado o en el futuro, y empezarías a experimentar la vida desde un estado de plenitud, desde un lugar donde todo lo que eres está alineado. El vacío creativo, donde todo es posible. Hay un momento en la vida en el que nos encontramos frente a lo que parece ser un vacío. Ese espacio donde las certezas se desvanecen, donde lo conocido desaparece y no tenemos idea de qué vendrá después. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de estar en el borde de algo nuevo, pero sin saber exactamente qué es. Para muchos, ese vacío es aterrador. Pero para mí, fue una revelación. Recuerdo estar en ese vacío una vez, sentir como si todo lo que había conocido hasta entonces se estuviera desmoronando. Mis planes no se habían cumplido, y los caminos que había trazado de repente ya no estaban. ¿Qué haces cuando lo que creías sólido desaparece ante tus ojos? Al principio, me resistí. Quería aferrarme a lo que conocía, quería respuestas, certezas, una salida. Pero pronto entendí que ese vacío no era un final, sino un inicio. ¿Y si el vacío no fuera algo a temer, sino algo a abrazar? Me di cuenta de que el vacío no es un lugar de pérdida, sino un espacio lleno de posibilidades. Es el punto cero, el lugar donde todo puede ser creado. ¿Cómo puedes ver el vacío no como una ausencia, sino como un espacio lleno de potencial? Fue ahí, en ese silencio, en esa aparente nada, donde descubrí que lo más grande surge cuando soltamos el control. Porque, en el vacío, todo es posible. Lo que aprendí es que el vacío creativo es ese espacio donde dejamos de aferrarnos al pasado y al futuro. Es el lugar donde nos permitimos simplemente ser sin expectativas, sin planes rígidos. ¿Te has permitido alguna vez estar en el vacío sin intentar llenarlo inmediatamente? A veces, llenamos ese vacío con pensamientos, preocupaciones, o incluso acciones innecesarias, porque tememos el silencio. Pero el vacío es donde nace la creación. Durante mucho tiempo, pensé que crear era un acto de fuerza, de voluntad, de esfuerzo. Pero lo que descubrí es que la verdadera creación nace en el vacío. ¿Qué harías si te permitieras estar en ese espacio, sin miedo, sin prisa? Es ahí donde podemos escuchar la voz de nuestra esencia, esa voz que, en medio del ruido cotidiano, queda sofocada. Una tarde, mientras estaba sentado solo en un parque, contemplando un cielo sin nubes, comprendí algo fundamental: el vacío es el espacio donde todo comienza. Es como una hoja en blanco, esperando a que decidamos qué queremos escribir en ella. ¿Qué pasaría si en lugar de temerle al vacío, lo vieras como una oportunidad? Porque en ese espacio donde todo parece incierto, tienes el poder de decidir qué sigue. ¿Cómo puedes empezar a crear desde el vacío? Primero, es necesario aceptarlo. Aceptar que no siempre necesitamos saber lo que vendrá, que está bien no tener todas las respuestas. Aceptar que el vacío no es una señal de fracaso, sino una puerta hacia lo nuevo. Cuando solté la necesidad de controlar todo, comencé a ver que el vacío era una invitación. Una invitación a soltar las expectativas, a abrirme a lo inesperado. Lo más hermoso del vacío creativo es que en él, las posibilidades son infinitas. No estás atado a lo que ya has hecho, ni a lo que los demás esperan de ti. ¿Qué harías si supieras que en este momento, todo es posible? Es una pregunta que cambia la manera en que ves la vida. Porque en el vacío, puedes recrearte, redescubrirte, y empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. El vacío es, en realidad, el lugar más fértil de todos. Es donde la vida misma renace, una y otra vez. Y lo mismo ocurre con nosotros. ¿Qué nueva versión de ti mismo está esperando a surgir desde ese vacío? Quizás aún no lo sepas, y eso está bien. El vacío no exige respuestas inmediatas, solo requiere tu presencia, tu apertura. Abriendo las puertas del futuro. Siempre pensé que el futuro era algo lejano, algo que esperaba en la distancia, algo que llegaría cuando el presente terminara. Pero hubo un momento en mi vida en el que todo cambió. Me di cuenta de que el futuro no es un lugar que debemos alcanzar, sino algo que construimos aquí y ahora. Y fue a través de la meditación que entendí que las puertas hacia ese futuro ya estaban abiertas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el futuro no está tan lejos como creemos? Recuerdo la primera vez que medité de verdad.
No me refiero a cerrar los ojos y quedarme en silencio mientras mi mente se agitaba sin control. No, hablo de esa vez en la que realmente me sumergí en el presente, en ese espacio sin tiempo, sin pasado, sin futuro. ¿Has sentido alguna vez esa quietud profunda, esa conexión con algo más grande que tú? Fue en ese momento que comprendí que la meditación no es solo una práctica para calmar la mente, es una llave para abrir las puertas de lo que está por venir. En el silencio de la meditación, me encontré con mi propio poder creativo. ¿Qué es lo que realmente deseamos para nuestro futuro? No se trata de esperar que las cosas sucedan, se trata de crearlas desde adentro. La meditación es ese puente entre lo que soñamos y lo que podemos vivir. Cuando meditas, no solo te conectas con el presente, sino que también trazas el mapa de tu futuro, porque en ese espacio, empiezas a elegir de manera consciente lo que realmente quieres experimentar. ¿Cómo podemos abrir las puertas del futuro a través de la meditación? Lo primero que comprendí es que para abrir esas puertas, necesitamos estar completamente presentes. El presente es el terreno fértil donde plantamos las semillas de lo que vendrá. Cada vez que nos sentamos en silencio, cada vez que cerramos los ojos y dejamos que el ruido del mundo se disipe, estamos creando espacio para que algo nuevo florezca. Durante una de mis meditaciones más profundas, sentí como las limitaciones que había impuesto sobre mí mismo comenzaban a desaparecer. ¿Cuántas veces hemos creído que el futuro está fuera de nuestro control? Me di cuenta de que ese control no es externo, sino interno. Lo que sembramos en nuestra mente a través de la meditación es lo que eventualmente cosechamos en nuestra realidad. Meditación no es solo un refugio para escapar del caos del día a día, es una herramienta para redirigir el curso de nuestra vida. Cada respiración consciente es una declaración de intenciones. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si cada pensamiento durante tu meditación estuviera alineado con lo que realmente deseas? Eso es lo que descubrí: cuando meditas con claridad, con propósito, te estás abriendo a un futuro lleno de posibilidades. Recuerdo cómo, poco a poco, mis meditaciones empezaron a transformarme. Lo que antes veía como problemas insolubles comenzó a desvanecerse. Empecé a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La ansiedad por el mañana se fue disipando, y en su lugar apareció una certeza: el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que podemos crear conscientemente. ¿Cómo puedes usar la meditación para abrir las puertas de tu futuro? Es sencillo, pero profundo. Cada vez que meditas, imagina lo que quieres vivir, no desde el miedo o la necesidad, sino desde el amor y la gratitud. Permítete visualizar ese futuro con todos tus sentidos, siente cómo sería vivirlo, respira en esa sensación y deja que se instale en ti. No es un acto de control, es un acto de entrega. ¿Qué harías si supieras que, en este preciso momento, estás creando las condiciones para el futuro que deseas? La meditación me enseñó que no necesito esperar a que el futuro llegue. Puedo llamarlo hacia mí, puedo darle forma, puedo abrir esas puertas con solo estar presente y conectar con la intención que llevo en el corazón. ¿Qué futuro deseas abrir hoy? La respuesta no está en el tiempo, está en tu capacidad de detenerte, de escuchar, de ser. En esa quietud, las puertas se abren, y todo lo que has soñado comienza a acercarse a ti. El proceso de transformación: pasos para cambiar tu realidad. Siempre pensé que cambiar la realidad era algo complicado, algo que solo ocurría si tenías suerte o si las circunstancias eran favorables. Pero con el tiempo, aprendí que la transformación no es algo que simplemente sucede, es un proceso, un viaje y, sobre todo, una elección. ¿Alguna vez has deseado cambiar tu vida, pero no has sabido por dónde empezar? Yo también he estado ahí. Pero lo que descubrí es que los pasos para cambiar nuestra realidad están dentro de nosotros, esperando a ser activados. Recuerdo el momento en que decidí que no quería seguir viviendo la vida que tenía. No era que mi vida fuera mala, pero sabía que había más. Había algo dentro de mí que pedía una transformación, algo que necesitaba ser expresado. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si una parte de ti supiera que puedes ser más, que puedes hacer más, pero no sabes cómo dar el primer paso. Yo estaba exactamente en ese punto. Y entonces comprendí que el cambio no llega de un solo golpe, sino paso a paso. El primer paso, y quizás el más difícil, fue reconocer que mi realidad no era una consecuencia del azar, sino de mis propios pensamientos, emociones y acciones. ¿Cuántas veces hemos creído que la vida nos sucede, en lugar de reconocer que la creamos?
Ese fue un momento revelador. Me di cuenta de que tenía el poder de transformar lo que veía a mi alrededor, pero primero tenía que transformar lo que había dentro de mí. ¿Cómo podemos empezar a cambiar nuestra realidad? El primer paso es la conciencia. La conciencia de que lo que pensamos se convierte en nuestras emociones, y lo que sentimos nos lleva a actuar. Es un ciclo que se repite una y otra vez, hasta que decidimos romperlo. ¿Te has preguntado qué pensamientos y emociones están creando tu vida hoy? Porque lo que piensas hoy es lo que vivirás mañana. Recuerdo haberme sentado, en silencio, con la pregunta más importante de todas: ¿qué quiero realmente para mi vida? No lo que otros esperan de mí, no lo que parece seguro o correcto, sino lo que mi corazón verdaderamente deseaba. Ese fue el segundo paso en mi proceso de transformación, la claridad. ¿Tienes claro qué es lo que realmente quieres? Sin esa claridad, es como intentar construir una casa sin planos. La transformación comienza cuando decides lo que verdaderamente deseas crear. El tercer paso fue la acción. Porque los pensamientos y las emociones son poderosos, pero sin acción, se quedan en el aire. ¿Cuántas veces hemos soñado con algo, pero no hemos hecho nada al respecto? Entendí que si quería cambiar mi realidad, tenía que actuar desde ese nuevo lugar de conciencia y claridad. Pero no se trataba de grandes acciones, sino de pequeños pasos. Cada día, un paso más hacia la vida que deseaba. Y en esos pequeños movimientos, sentí como mi realidad comenzaba a transformarse, poco a poco. ¿Cómo podemos mantener el cambio? Ese es el cuarto paso, la constancia. No se trata de hacer un cambio gigantesco de la noche a la mañana, sino de ser constante en los pequeños cambios diarios. Porque cada día es una nueva oportunidad de elegir de nuevo, de alinearte con lo que realmente quieres ser y vivir. La transformación es un proceso continuo, no un destino final. ¿Qué pasos pequeños puedes empezar a dar hoy hacia la vida que deseas? Lo más hermoso que descubrí es que la transformación no es un proceso lineal. Habrá momentos de duda, habrá días en los que sentirás que nada está cambiando. ¿Qué haces cuando parece que el cambio no llega? Sigues adelante. Porque el verdadero cambio ocurre dentro de nosotros primero, y luego, como un reflejo, se manifiesta en el mundo exterior. Deja de ser el mismo, rompiendo hábitos para crecer. Durante mucho tiempo, me encontré atrapado en una versión de mí mismo que ya no reconocía. Vivía dentro de un ciclo repetitivo, haciendo lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras estancado, como si las mismas rutinas, los mismos pensamientos y las mismas emociones te estuvieran impidiendo avanzar. Un día me di cuenta de que, si quería cambiar mi vida, tenía que dejar de ser la persona que siempre había sido. Recuerdo el momento en que lo entendí con claridad. Estaba sentado en mi escritorio, mirando un calendario que parecía repetirse interminablemente. ¿Cómo podemos esperar un cambio si seguimos siendo los mismos? Esa pregunta me sacudió profundamente. Era como si, de repente, todo lo que hacía a diario fuera una barrera entre la persona que era y la persona que quería ser. Fue ahí cuando comprendí que para crecer, debía romper con los hábitos que me mantenían anclado. ¿Cómo podemos romper esos hábitos que parecen definirnos? El primer paso fue darme cuenta de que mis hábitos no eran más que patrones repetidos, creados por mi mente y mi cuerpo en piloto automático. Mi día a día estaba construido sobre una base de acciones y pensamientos que ya no me servían. Y lo curioso es que esos hábitos no eran necesariamente malos, simplemente ya no reflejaban a la persona en la que me estaba convirtiendo. Lo más difícil fue aceptar que para dejar de ser el mismo, debía soltar la comodidad de lo conocido. ¿Te has dado cuenta de cuántos de tus hábitos son solo una forma de evitar el cambio? Lo que más tememos no es el esfuerzo del cambio, sino lo desconocido que hay detrás de él. Pero lo que descubrí fue que la incomodidad del cambio es mucho menos dolorosa que el estancamiento de permanecer igual. El segundo paso fue observar mis patrones con honestidad. Cada mañana, cada pensamiento, cada acción era una pista de quién estaba siendo. Y comencé a cuestionarme, ¿este hábito me está llevando hacia la persona que quiero ser, o me está manteniendo en la versión de mí mismo que ya no quiero? Fue un ejercicio profundo, porque me di cuenta de cuántas cosas hacía por inercia, sin pensar si me estaban acercando a mi verdadero potencial. ¿Cómo podemos empezar a romper esos hábitos? Todo comienza con pequeños actos de conciencia.
No es necesario hacer grandes cambios de un día para otro. Lo que realmente transforma es la capacidad de detenernos en el momento y elegir de nuevo. ¿Cuántas veces al día actúas sin pensar, simplemente porque siempre lo has hecho de esa manera? Lo que hice fue comenzar a cambiar un pequeño hábito a la vez. Si siempre pensaba de cierta manera ante un problema, me detenía y lo miraba desde otra perspectiva. Si siempre reaccionaba igual ante un reto, me daba el espacio para elegir una respuesta diferente. Con el tiempo, esos pequeños cambios comenzaron a acumularse. ¿Te has dado cuenta de que romper un solo hábito puede desencadenar una serie de transformaciones en cadena? Así es como funciona el crecimiento. Rompes un patrón, y de repente, el resto comienza a desmoronarse. Porque cuando decides dejar de ser el mismo, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Lo que más me sorprendió fue lo mucho que creía necesitar ciertos hábitos, cuando en realidad, no me estaban sirviendo para nada. Era una falsa seguridad. ¿Qué hábitos llevas contigo que en el fondo sabes que debes soltar, pero no lo has hecho por miedo a lo que vendrá después? La verdad es que el crecimiento solo puede ocurrir cuando estás dispuesto a abandonar lo que te ha mantenido pequeño. Reconociendo y aceptando tu verdadero yo. Siempre hubo una parte de mí que intentaba encajar, que buscaba cumplir con las expectativas de los demás, ser la versión de mí que creía que los otros querían ver. ¿Te ha pasado? Te miras en el espejo y, aunque reconoces el rostro, sientes que algo no encaja. Que lo que el mundo ve no es realmente quién eres. Esa sensación de disonancia, de estar desconectado de tu verdadero yo, puede volverse insoportable. Recuerdo el día en que me di cuenta de que estaba viviendo una versión de mí que no me pertenecía. Era como si hubiera estado usando una máscara, no porque quisiera, sino porque me acostumbré a ella. ¿Qué sucede cuando llevamos tanto tiempo fingiendo ser algo que no somos? Perdemos la conexión con nuestro ser auténtico, olvidamos quiénes somos realmente. Y fue ahí cuando supe que debía comenzar un viaje más profundo, el viaje de reconocer y aceptar mi verdadero yo. ¿Qué significa aceptar quién realmente somos? Ese fue el primer paso para mí. Aceptar que, debajo de todas las capas que había construido con los años, había una esencia pura, una verdad que había estado esperando ser reconocida. Pero la aceptación no llegó de un día para otro. Hubo resistencia, miedo, y sobre todo, dudas. ¿Quién soy realmente si dejo de lado las expectativas, las etiquetas y los roles? Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Lo que descubrí fue que, para reconocer a mi verdadero yo, primero tenía que dejar ir las versiones de mí que había creado para sobrevivir. No eran malas versiones, pero tampoco eran completas. ¿Cuántas veces hemos adoptado una identidad solo para sentirnos aceptados, para sentirnos seguros? Me di cuenta de que esas identidades no eran más que refugios temporales. Lugares donde me escondía cuando no me sentía suficiente. Pero al mismo tiempo, esos lugares limitaban mi crecimiento. ¿Cómo podemos empezar a reconocer a nuestro verdadero yo? El primer paso es el silencio. Fue en los momentos de quietud, cuando apagué el ruido externo, que comencé a escuchar esa voz interna que había estado callada durante tanto tiempo. Esa voz no era otra cosa que mi verdadero ser. No tenía prisa, no tenía miedo, solo existía en su forma más pura. ¿Te has permitido alguna vez sentarte en silencio y escuchar lo que realmente tienes que decirte a ti mismo? Recuerdo haberme enfrentado a mis propias sombras durante ese proceso. Porque, aunque queremos encontrar nuestra luz, también debemos enfrentar lo que hemos ocultado. ¿Qué partes de ti mismo has rechazado o evitado? Esa fue una de las preguntas más difíciles de responder. Pero me di cuenta de que, al aceptar tanto mi luz como mi sombra, empezaba a ver una imagen más completa de quien realmente soy. Aceptar mi verdadero yo no fue fácil. No porque no quisiera hacerlo, sino porque significaba soltar todas las historias que me había contado a lo largo de los años. Las historias de limitación, de miedo, de insuficiencia. ¿Cuántas veces has creído que no eres suficiente porque no encajas en los moldes que otros han creado para ti? Cuando dejé de lado esas creencias, descubrí una versión de mí que había estado esperando en silencio. Esa versión era libre, era expansiva, y sobre todo, era auténtica. El último paso fue la aceptación. Porque una cosa es reconocer quién eres, y otra muy distinta es aceptarlo completamente, con todas tus imperfecciones, con todas tus heridas.
¿Qué sucede cuando aceptamos nuestro verdadero yo sin juicio, sin expectativas? Nos liberamos. Y esa liberación no solo cambia nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo. Porque cuando vives desde tu autenticidad, todo a tu alrededor comienza a alinearse con esa verdad. El arte de dejar ir, entrega y transformación. Siempre pensé que dejar ir era una señal de debilidad, una forma de rendirse ante lo que no podíamos controlar. Pero con el tiempo, aprendí que dejar ir no es un acto de derrota, sino de profunda valentía. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente soltar? Para mí, fue un proceso largo, lleno de resistencia. Sentía que si dejaba ir lo que creía controlar, todo a mi alrededor se desmoronaría. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que ya no nos sirve, por miedo a lo que sucederá si lo soltamos? Recuerdo un momento clave en mi vida, cuando me vi obligado a soltar algo que había sostenido durante años. Era un sueño, un ideal que, en el fondo, ya no me hacía bien, pero que se había vuelto parte de mi identidad. ¿Qué pasa cuando lo que amas o lo que has sido deja de ser? Luché con todas mis fuerzas para mantenerlo vivo, pero al final, comprendí que no era más que una versión pasada de mí mismo que no podía seguir arrastrando hacia el futuro. El día que decidí soltarlo, sentí un vacío profundo, pero también un alivio que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cómo podemos aprender a dejar ir? Primero, debemos entender que dejar ir no significa perder. A menudo pensamos que al soltar algo, estamos perdiendo una parte de nosotros. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es crear espacio para algo nuevo. ¿Qué podrías ganar si te permitieras soltar aquello que ya no te sirve? Lo descubrí cuando, al dejar ir, me abría nuevas oportunidades que antes no podía ver, porque estaba demasiado ocupado aferrándome al pasado. El segundo paso fue la entrega. ¿Qué significa entregarse realmente? Para mí, fue dejar de luchar contra la corriente de la vida. Siempre creí que debía controlar cada aspecto de mi existencia, que tenía que tener un plan para todo. Pero cuando me di cuenta de que el verdadero poder está en la entrega, todo cambió. Entregarse no es renunciar, es confiar. Confiar en que la vida, de alguna manera, sabe hacia dónde llevarnos. Y en ese acto de confianza, me di cuenta de que no estaba perdiendo el control, sino ganando libertad. ¿Qué podrías lograr si te entregaras a lo que la vida te ofrece en lugar de resistirte? Fue una pregunta que me hice muchas veces. Y cada vez que me encontraba resistiéndome a algo, ya fuera un cambio, una emoción, o incluso una persona, me detenía y me preguntaba, ¿por qué estoy luchando tanto? ¿Qué pasaría si simplemente lo dejara ir? Lo que descubrí fue que la resistencia solo nos aleja de lo que realmente necesitamos. La entrega, por otro lado, nos acerca a nuestra verdadera esencia, a lo que está destinado a ser. ¿Cómo podemos practicar el arte de dejar ir? Todo comienza con la aceptación. Aceptar que no podemos controlar todo, que hay cosas que deben fluir, y que aferrarse solo nos causa más sufrimiento. Fue en ese momento que me di cuenta de que dejar ir no era un acto de derrota, sino de profunda transformación. ¿Qué transformación podría ocurrir en tu vida si te permitieras soltar lo que te pesa? Lo más poderoso que experimenté fue darme cuenta de que, al soltar, no solo liberamos lo que ya no nos sirve, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has atado a algo que ya no es parte de ti? El acto de dejar ir es un acto de amor propio, de respeto por nuestro crecimiento, de reconocimiento de que no somos las mismas personas que éramos ayer, y que está bien soltar lo que ya no encaja en nuestra vida. Reescribiendo tu historia, redirigiendo tu futuro. Siempre pensé que mi historia estaba escrita, que los capítulos de mi vida ya se habían trazado y que lo único que me quedaba era seguir el guión. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras viviendo una historia que ya no te pertenece? Es fácil caer en la trampa de creer que somos prisioneros de nuestro pasado, de nuestras decisiones, o de las expectativas que otros han puesto sobre nosotros. Pero un día, me di cuenta de algo poderoso: mi historia aún no ha terminado, y puedo reescribirla cuando lo decida. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que no estaba condenado a repetir el mismo patrón, las mismas decisiones, las mismas experiencias. Era una tarde tranquila, y mientras miraba el cielo, entendí que, así como el día cambia constantemente, también podía cambiar mi vida. ¿Qué pasa cuando decides que tu pasado no dicta tu futuro? Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía el poder de redirigir mi futuro, de escribir los capítulos que aún no se habían contado.
El primer paso fue aceptar que la historia que había vivido hasta ahora no tenía que ser mi destino final. ¿Cuántas veces hemos pensado que no podemos cambiar lo que somos porque ya estamos definidos por lo que hemos hecho? La verdad es que cada día es una nueva página en blanco, esperando a ser escrita. Y lo que aprendí fue que para reescribir mi historia, primero tenía que liberarme de la narrativa que me había contado durante tanto tiempo. ¿Qué historia te has contado que te ha mantenido limitado? Esa es la primera pregunta que me hice. El segundo paso fue comenzar a escribir una nueva versión de mí mismo. Pero no desde el miedo o la culpa, sino desde la posibilidad. ¿Qué pasaría si decidieras que el futuro está completamente abierto para ti? Me di cuenta de que cada decisión, cada pequeño cambio, era una oportunidad para redirigir mi vida hacia un lugar que realmente reflejara quién soy. No se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él, pero sin dejar que dictara mis próximos pasos. ¿Cómo podemos comenzar a reescribir nuestra historia? Lo primero es entender que no estamos atados a nuestras viejas creencias, ni a las limitaciones que hemos aceptado como verdades. Cada vez que enfrentaba una situación, me preguntaba, ¿esta decisión está basada en mi viejo yo o en la persona que estoy eligiendo ser hoy? Esa fue una de las claves para redirigir mi futuro. Porque lo que hacemos hoy es lo que define nuestro mañana. Recuerdo haber tenido miedo de dejar atrás partes de mi antigua historia. Pensé que si lo hacía, perdería una parte de mi identidad. ¿Te has aferrado a una versión de ti mismo solo porque es lo que conoces, aunque ya no te hace bien? Pero lo que descubrí fue que al soltar esas viejas narrativas, no estaba perdiendo nada, estaba ganando la oportunidad de escribir una historia más auténtica, más alineada con quien realmente quería ser. El tercer paso fue actuar desde esa nueva versión. Porque escribir una nueva historia no es solo un ejercicio mental, es un acto de valentía. ¿Cómo puedes empezar a vivir como la persona que quieres ser, no mañana, sino hoy? Cada pequeña acción cuenta. Cada vez que elegimos algo diferente a lo que solíamos hacer, estamos escribiendo una nueva línea en nuestra historia. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un poder inmenso. ¿Qué historia quieres contar en el futuro? Esa es la pregunta que me acompañó desde entonces. Porque me di cuenta de que, aunque no podemos cambiar lo que ya ha pasado, podemos elegir cómo queremos que se desarrolle el resto. Y esa elección es lo que nos da el poder de redirigir nuestro futuro. No estamos atrapados en una narrativa fija, somos los autores de nuestra propia vida, y cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Crea una nueva mente, imagina, siente y vive diferente. A veces, creemos que nuestra mente está fija, que lo que pensamos y sentimos es inmutable, una estructura sólida que no puede cambiar. Pero un día me di cuenta de que la mente es como el agua, puede fluir, puede cambiar de forma, puede transformarse si lo permitimos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si fueras capaz de crear una nueva mente, una nueva forma de ver y sentir el mundo? Ese pensamiento me abrió los ojos. Había pasado gran parte de mi vida viviendo bajo los mismos patrones de pensamiento, las mismas emociones repetidas que, sin darme cuenta, moldeaban cada aspecto de mi realidad. ¿Cuántas veces has sentido que las mismas emociones regresan una y otra vez, atrapándote en un ciclo del que parece imposible salir? Yo también lo sentí, hasta que entendí que podía elegir crear una nueva mente. Todo comenzó cuando empecé a imaginar una versión diferente de mí mismo. No una versión que estuviera atada al pasado o a los miedos que solía cargar, sino una versión libre, creativa, capaz de vivir desde un lugar de autenticidad. ¿Qué sucedería si te permitieras imaginar la mejor versión de ti mismo? Lo que descubrí fue que la imaginación es el primer paso para crear una nueva mente. Es como abrir una puerta hacia lo desconocido, pero lo desconocido lleno de posibilidades. ¿Cómo podemos empezar a crear una nueva mente? El primer paso fue dejar de creer que mis pensamientos eran absolutos. Comencé a darme cuenta de que lo que pensaba no era más que una serie de patrones repetidos, y que podía cambiarlos si quería. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por pensamientos negativos sin darte cuenta de que puedes elegir pensar diferente? Fue en ese momento que decidí que no quería seguir siendo prisionero de mis viejas creencias. Quería una nueva mente, una que reflejara la vida que quería vivir. Imagina lo que podrías lograr si tus pensamientos estuvieran alineados con tus sueños, si cada vez que imaginases algo, lo sintieras como real, lo vivieras en tu mente antes de que sucediera. Esa fue la clave para mí, darme cuenta de que lo que imaginamos,
lo que sentimos y lo que creemos, es lo que empezamos a crear. ¿Qué pasaría si comenzaras a imaginar una vida diferente, una vida llena de las cosas que realmente deseas? El segundo paso fue sentirlo. No solo pensar diferente, sino sentir diferente. Me di cuenta de que nuestras emociones son las que realmente guían nuestras acciones. ¿Cómo te sientes cuando piensas en la vida que deseas? Si sientes miedo o duda, es probable que te estés quedando atrapado en la misma mente de siempre. Pero si logras sentir alegría, gratitud y paz al imaginar esa vida, entonces ya has comenzado a crear algo nuevo. ¿Cómo puedes sentir diferente? Todo comienza con la gratitud. Empecé a practicarla todos los días, no solo por lo que ya tenía, sino por lo que aún no había llegado. ¿Te has permitido alguna vez sentir gratitud por lo que estás creando, incluso antes de que sea parte de tu realidad? Cuando haces eso, tu mente comienza a cambiar. Dejas de pensar en lo que falta y empiezas a vivir desde la abundancia de lo que está por venir. El tercer paso fue vivir diferente. Porque de nada sirve imaginar y sentir algo nuevo si no actuamos desde ese lugar. ¿Cómo puedes empezar a vivir como la persona que quieres ser, no mañana, sino hoy? Comencé a tomar pequeñas decisiones, cada una alineada con la nueva mente que estaba creando. Dejé de hacer cosas que no resonaban con la vida que quería, dejé de alimentar pensamientos que no me servían, y empecé a actuar desde ese nuevo lugar de posibilidad. Viviendo tu nueva realidad, sé coherente con tu creación. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que no solo se trataba de imaginar una nueva vida, sino de vivirla. ¿Te has dado cuenta de que puedes soñar con una realidad diferente, pero si no actúas de acuerdo con ella, sigues viviendo la misma historia de siempre? Eso fue lo que me sucedió. Había pasado mucho tiempo creando una nueva versión de mí mismo en mi mente, pero no había dado el salto para alinear mis acciones con esa visión. Me di cuenta de que la coherencia es la clave para hacer que los sueños se vuelvan realidad. ¿Qué significa ser coherente con tu creación? Significa que cada pensamiento, cada emoción, cada acción debe estar alineada con la vida que deseas vivir. No puedes querer una vida de paz si tus pensamientos están llenos de caos. No puedes desear abundancia si actúas desde el miedo a la escasez. Me pregunté a mí mismo, ¿estoy viviendo de manera coherente con la vida que estoy tratando de crear? La respuesta no siempre fue fácil de aceptar, pero fue necesaria. El primer paso para vivir mi nueva realidad fue observar cómo me comportaba en el día a día. ¿Cuántas veces decimos que queremos algo, pero nuestras acciones nos llevan en la dirección contraria? Me di cuenta de que si realmente quería esa nueva vida, debía comenzar a vivir como si ya estuviera aquí. Tenía que actuar como esa persona que ya había alcanzado lo que deseaba. Fue un cambio sutil, pero poderoso. ¿Cómo puedes empezar a actuar hoy como la persona que quieres ser mañana? Recuerdo un día en que estaba frente a una oportunidad que me asustaba. Mi vieja mente me decía que no estaba listo, que no merecía esa oportunidad. Pero mi nueva mente, la que había trabajado tanto en crear, me empujaba a tomar el riesgo, a confiar en mí mismo. ¿Qué harías si realmente vivieras como la persona que ya tiene todo lo que desea? Ese día, decidí actuar desde esa nueva realidad. Y algo maravilloso sucedió, cuando mis acciones se alinearon con mi visión, el mundo exterior comenzó a responder de manera diferente. ¿Cómo podemos ser coherentes con nuestra creación? El primer paso es la autoobservación. Cada vez que te enfrentas a una decisión, pregúntate, ¿esta acción refleja la vida que quiero vivir? Si la respuesta es no, entonces sabes que algo necesita cambiar. La coherencia no se trata de ser perfecto, sino de estar consciente de cada elección que haces, y asegurarte de que esas elecciones estén en sintonía con la realidad que deseas crear. El segundo paso fue aprender a dejar ir lo que no estaba alineado con mi nueva vida. ¿Te has aferrado alguna vez a personas, situaciones o pensamientos que ya no encajan en la vida que quieres? Yo lo hice. Pensé que necesitaba mantener ciertas cosas, por lealtad al pasado, o por miedo al cambio. Pero lo que descubrí es que no puedes vivir una nueva realidad mientras sigues cargando las mismas cargas de siempre. Es como tratar de volar con una piedra atada al pie. ¿Qué podrías dejar ir hoy para volar hacia la vida que realmente deseas? El tercer paso fue actuar con valentía. Porque ser coherente con tu creación no siempre es fácil. Requiere que salgas de tu zona de confort, que tomes decisiones que quizás asusten, pero que te acerquen a esa realidad que has estado soñando.
¿Cuántas veces has evitado tomar un paso necesario porque el miedo te detiene? Lo que descubrí es que el miedo es solo un guardián en la puerta de la transformación. Si lo atraviesas, encontrarás que al otro lado está la vida que siempre has querido. ¿Qué pasa cuando finalmente vives de manera coherente con lo que has creado? Todo comienza a fluir. Ya no hay esa disonancia entre lo que deseas y lo que haces. Tu mente, tu corazón y tus acciones comienzan a moverse en la misma dirección, y el mundo responde a esa alineación. Lo que una vez parecía imposible, se convierte en parte de tu realidad diaria. El poder de la intención, la llave para la manifestación. Siempre escuché que para lograr algo en la vida, tenías que trabajar duro, planear cada detalle y esforzarte hasta el límite. Pero lo que descubrí a lo largo de mi propio camino fue que el trabajo duro no es suficiente. Hay algo más sutil, más profundo, que nos impulsa hacia lo que deseamos, la intención. ¿Te has preguntado alguna vez qué papel juega tu intención en lo que manifiestas en la vida? Fue una pregunta que cambió mi manera de ver el mundo. Recuerdo un momento en particular en el que, a pesar de todos mis esfuerzos, no lograba avanzar. Me sentía estancado, como si hubiera una barrera invisible entre lo que quería y lo que podía alcanzar. Fue entonces cuando alguien me dijo, el problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Esa frase me quedó grabada. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? Esa es la clave, y la respuesta es la intención. La intención no es solo un deseo superficial, es la energía que envuelve cada acción, pensamiento y decisión que tomamos. Es lo que determina si lo que buscamos se manifestará o no. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte solo en lo que quieres, te centraras en la intención detrás de ese deseo? Lo descubrí cuando empecé a observar mi propia vida con más atención. Me di cuenta de que muchas veces quería algo, pero mi intención estaba contaminada por el miedo, la duda, o la necesidad de control. El primer paso fue entender que la intención pura proviene de un lugar de confianza, de fe en que lo que deseas es posible y está alineado con lo que eres. ¿De dónde nace tu intención? Me hice esa pregunta cada vez que deseaba manifestar algo. Si la respuesta venía desde la ansiedad o la desesperación, sabía que mi intención no estaba alineada. Pero cuando la respuesta venía desde el amor, la paz, y una certeza profunda, todo empezaba a fluir. ¿Cómo puedes empezar a manifestar desde una intención clara? Primero, debes preguntarte por qué quieres lo que quieres. No siempre es fácil, pero es necesario. Me di cuenta de que algunas cosas que deseaba provenían de un lugar equivocado, de la necesidad de validación externa o de miedos ocultos. ¿Te has dado cuenta de que a veces queremos algo solo porque creemos que nos dará lo que no encontramos dentro de nosotros mismos? El poder de la intención radica en ser honesto contigo mismo, en reconocer tus verdaderos deseos y, sobre todo, en asegurarte de que esos deseos están en sintonía con tu esencia. El segundo paso fue aprender a soltar el control del cómo. Muchas veces, mi intención se veía bloqueada porque intentaba controlar todos los detalles de cómo debía manifestarse. ¿Cuántas veces has intentado forzar una situación porque no confías en el proceso? Cuando comencé a confiar en que la vida tiene una manera de organizarse a su propio ritmo, mi intención se liberó. Comprendí que mi trabajo no era controlar el camino, sino mantener clara y firme mi intención, sabiendo que el cómo vendría por sí solo. El tercer paso fue actuar desde esa intención. Porque no basta con desear algo y esperar que el universo lo traiga a tus pies. ¿Cómo actúas cuando sabes que lo que quieres ya está en camino? Ese fue un cambio clave para mí. Empecé a vivir y actuar como si ya estuviera en el camino correcto, como si lo que deseaba ya estuviera acercándose a mí. Y en ese acto de fe, todo comenzó a alinearse. Las oportunidades aparecían, las puertas se abrían, y lo que antes parecía imposible se volvía tangible. ¿Qué sucedería si vivieras cada día con una intención clara y firme? Lo que descubrí es que la intención no solo atrae lo que deseas, sino que transforma cómo vives el presente. Te da dirección, propósito, y sobre todo, te conecta con una fuerza más grande que tú mismo. La intención es la llave para manifestar no solo lo que quieres, sino lo que realmente necesitas para crecer y evolucionar. Resonancia energética, como tu estado interno atrae tu futuro. Siempre me ha fascinado la idea de que lo que vivimos externamente es solo un reflejo de lo que llevamos por dentro. ¿Te has dado cuenta de cómo tu estado interno parece resonar con lo que sucede a tu alrededor? Es como si la vida respondiera a la energía que emitimos,
como un eco que regresa con la misma intensidad con la que lo lanzamos. Lo descubrí en uno de los momentos más reveladores de mi vida, cuando entendí que mi futuro no se estaba construyendo desde las acciones externas, sino desde la energía que cargaba en mi interior. Recuerdo un día en particular, uno de esos días en los que todo parecía ir mal. Estaba lleno de frustración y ansiedad, y cada cosa que hacía parecía fallar. ¿Has tenido días así? Días en los que sientes que el universo está en tu contra, donde todo parece estar fuera de lugar. Pero ese día, en medio de mi agotamiento, me detuve y me pregunté, ¿cómo me estoy sintiendo por dentro? Ahí, en ese momento, me di cuenta de algo fundamental: mi energía interna estaba atrayendo más de lo mismo. Lo que llevaba dentro de mí estaba construyendo mi experiencia externa. ¿Cómo puede nuestra energía interna atraer nuestro futuro? Lo primero que entendí es que todo lo que sentimos, pensamos y creemos emite una vibración. Esa vibración no es algo que podamos ver, pero podemos sentirla. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás en paz, parece que todo a tu alrededor se alinea? Lo mismo ocurre con la frustración, el miedo o la duda. La vida nos responde de acuerdo a la energía que enviamos. El primer paso que di para cambiar mi realidad fue trabajar en mi estado interno. No se trataba solo de cambiar lo que pensaba, sino de cambiar lo que sentía profundamente. ¿Cómo te sientes por dentro cuando piensas en el futuro que deseas? Me di cuenta de que la clave no estaba en las metas o los logros, sino en cómo resonaba mi energía con esas visiones de futuro. Si mi estado interno no estaba alineado con lo que deseaba, el futuro que quería nunca llegaría. Recuerdo un momento muy claro en el que, en medio de la meditación, sentí un cambio profundo en mi energía. Fue como si algo dentro de mí se liberara, una tensión que no sabía que estaba cargando. ¿Qué pasaría si soltáramos esa tensión interna que llevamos sin darnos cuenta? Al soltarla, mi energía comenzó a vibrar de manera diferente, y todo a mi alrededor empezó a cambiar. Las personas que llegaban a mi vida, las oportunidades, todo resonaba con ese nuevo estado de paz y claridad. ¿Cómo puedes empezar a trabajar en tu resonancia energética? El primer paso es la consciencia. Cada vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿cómo estoy resonando internamente con esta situación? Porque lo que atraes no es tanto lo que haces, sino lo que eres por dentro. Si tu energía está cargada de miedo, atraerás más razones para sentir miedo. Pero si tu energía está llena de confianza y gratitud, tu vida comenzará a responder a esa frecuencia. El segundo paso fue practicar la coherencia entre mi mente, corazón y cuerpo. Porque no basta con pensar en positivo si por dentro tu corazón está lleno de duda. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo que todo estará bien mientras, en el fondo, no lo sientes así? Eso es una disonancia energética. Aprendí que para atraer lo que quería, debía alinear lo que pensaba, lo que sentía y cómo actuaba. Solo cuando esos tres estaban en sintonía, mi resonancia energética se volvía poderosa y efectiva. El tercer paso fue confiar. Porque la resonancia energética no se trata solo de emitir una buena vibración y esperar que todo caiga del cielo. ¿Cómo puedes confiar en que el universo te devolverá lo que emites? Esa confianza se construye cuando ves cómo, poco a poco, tu vida comienza a alinearse con lo que sientes por dentro. La clave está en mantener esa resonancia incluso cuando las cosas no van como esperas, sabiendo que la energía que emites siempre encuentra su camino de regreso a ti. La ciencia de ser, entendiendo tu yo cuántico. Siempre creí que el ser estaba definido por los límites de lo que podía ver y tocar. Pensaba que lo que llamamos yo era una suma de experiencias, recuerdos, cuerpo y pensamientos. Pero un día, me di cuenta de que somos mucho más que eso. ¿Te has preguntado alguna vez si hay más en ti de lo que percibes a simple vista? Lo que descubrí fue que no solo somos seres físicos, sino que también existimos en una realidad cuántica, donde todo lo que somos y podemos ser está conectado en una red infinita de posibilidades. Recuerdo cuando comencé a profundizar en la idea del yo cuántico, ese concepto que dice que existimos en múltiples realidades al mismo tiempo, que nuestras decisiones no son líneas rectas, sino puntos en un vasto campo de energía y potencial. ¿Qué significa ser más que el cuerpo que habitamos? Esa pregunta cambió mi manera de entenderme a mí mismo. Comprendí que el ser no está limitado por el tiempo ni el espacio, somos una expresión de la energía cuántica, un campo de posibilidades. ¿Cómo podemos entender nuestro yo cuántico? Primero, debemos dejar atrás la idea de que estamos separados de lo que nos rodea.
La ciencia cuántica nos dice que todo está conectado, que lo que piensas, sientes y haces no solo afecta tu vida, sino el universo que te rodea. ¿Te has dado cuenta de que cada pensamiento tiene un impacto más allá de tu propia mente? Lo descubrí cuando comencé a notar que mis emociones y pensamientos resonaban con lo que sucedía a mi alrededor. No era casualidad, era la ciencia de ser manifestándose. ¿Cómo te conectarías con esa versión de ti mismo que vive más allá de los límites de lo que conoces? Lo que entendí es que no estamos fijos en una sola versión de nosotros. En este instante, existen infinitas versiones de lo que podemos ser, esperando a ser elegidas. El yo cuántico es la puerta a esas posibilidades. No importa quién hayas sido hasta ahora, no estás atrapado en una única línea de tiempo. Puedes cambiar, puedes transformar, porque dentro de ti existe un campo infinito de elecciones. ¿Qué significa realmente vivir desde ese yo cuántico? Empecé a notar que las decisiones que tomaba desde la conciencia, aquellas que estaban alineadas con mi intuición y mi corazón, me llevaban hacia una versión de mí mismo que ni siquiera sabía que existía. ¿Te has preguntado qué versión de ti mismo está esperando ser activada? Porque cada elección que hacemos nos coloca en una nueva realidad, en una nueva versión de nuestra vida. Lo que llamamos destino no es más que una serie de elecciones cuánticas, momentos en los que decidimos qué parte de nosotros mismos queremos traer al presente. Recuerdo una vez en que me sentí bloqueado, como si no pudiera avanzar. Pensaba que mi vida estaba estancada en una sola dirección. Pero en un momento de introspección profunda, me di cuenta de que había estado eligiendo, una y otra vez, la misma versión de mí, basada en viejas creencias, en miedos, en patrones que ya no me servían. ¿Cómo te transformarías si eligieras conscientemente una nueva versión de ti mismo? Fue entonces cuando entendí que todo lo que deseaba estaba ya dentro de mí, en algún lugar cuántico, esperando a que lo trajera a esta realidad. ¿Cómo podemos acceder a nuestro yo cuántico? El primer paso es la conciencia de nuestras elecciones. Cada pensamiento, cada emoción es una puerta a una nueva posibilidad. Lo que piensas de ti mismo en este momento está creando una realidad cuántica. Si te ves limitado, atraerás esa limitación. Pero si te ves como un ser ilimitado, abierto a infinitas posibilidades, entonces empezarás a atraer una realidad acorde a esa visión. El segundo paso es la intención clara. Porque en el campo cuántico, lo que importa no es solo lo que deseas, sino la claridad con la que lo visualizas. ¿Te has permitido alguna vez imaginarte a ti mismo como una versión más elevada, más libre, más conectada con el universo? Esa es la clave para activar tu yo cuántico, verlo, sentirlo, y vivir como si ya existieras en esa realidad. La magia del cambio, transformar desde adentro hacia afuera. Siempre escuché que el cambio venía de afuera, que las circunstancias debían mejorar, que las personas a nuestro alrededor tenían que cambiar, que el mundo debía adaptarse para que nosotros pudiéramos ser diferentes. Pero con el tiempo, aprendí algo profundo: el verdadero cambio, el que transforma tu vida de manera radical, comienza adentro. ¿Alguna vez has sentido que, aunque cambies todo a tu alrededor, sigues estancado en el mismo lugar? Así me sentí durante mucho tiempo, hasta que comprendí que la magia del cambio no radica en lo externo, sino en lo que sucede dentro de nosotros. Recuerdo un día en particular, uno de esos días en los que sentía que todo me sobrepasaba. Buscaba soluciones en todas partes, en las personas, en mi entorno, en las oportunidades que no llegaban. Pero nada parecía cambiar. ¿Cómo es posible que busquemos tanto afuera sin encontrar respuestas? Fue en ese momento, en medio de la confusión, que me detuve. Dejé de buscar en el exterior, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que lo que necesitaba cambiar no estaba afuera, sino en mi interior. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida desde adentro? Lo primero que entendí fue que nuestras circunstancias externas no son más que reflejos de lo que llevamos dentro. ¿Te has dado cuenta de que los patrones que vivimos fuera son los mismos que repetimos en nuestra mente? Fue como un despertar. Me di cuenta de que si quería cambiar lo que veía, debía comenzar por lo que sentía, pensaba y creía. Porque el mundo, en su infinita sabiduría, siempre nos refleja lo que llevamos en el corazón. El primer paso en esta transformación fue la aceptación. Aceptar que no podía controlar lo externo, pero sí podía cambiar mi relación con ello. ¿Cuántas veces intentamos controlar lo que no está en nuestras manos? Me di cuenta de que el control no era la respuesta, la aceptación sí lo era.
Aceptar mis emociones, aceptar mis miedos, aceptar que el cambio no vendría de afuera, sino que primero debía nacer dentro de mí. Fue un momento de humildad, pero también de liberación. El segundo paso fue mirar profundamente dentro de mí y hacerme la pregunta, ¿qué parte de mí necesita ser transformada para que mi vida externa se alinee con lo que realmente deseo? Fue una pregunta incómoda, porque significaba enfrentarme a partes de mí que había ignorado por mucho tiempo. ¿Qué partes de ti mismo has evitado enfrentar? Me di cuenta de que la resistencia al cambio venía de mis propios miedos, de las creencias que me limitaban, de los patrones emocionales que había cargado durante años. ¿Cómo puedes transformar desde adentro? La clave está en observar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones, y preguntarte, ¿esto está alineado con la vida que quiero vivir? Porque el cambio no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de comenzar a alinear lo que eres con lo que quieres ver manifestado en el exterior. Y eso comienza con los pequeños momentos, con las decisiones cotidianas. ¿Qué harías hoy si ya fueras la persona que deseas ser? Esa es la magia del cambio desde adentro. Cuando actúas como si ya estuvieras viviendo esa nueva realidad, todo lo demás comienza a alinearse. Recuerdo que, a medida que empecé a transformar mi interior, mi mundo externo también empezó a cambiar. No fue inmediato, pero fue constante. ¿Has notado que, cuando cambias tu perspectiva, el mundo parece responder de manera diferente? Lo que antes veía como problemas inamovibles comenzó a parecer más ligero, más fácil de manejar. Y lo más hermoso fue que las personas y las oportunidades que antes parecían lejanas comenzaron a acercarse. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque mi vibración interna había cambiado. El último paso fue la entrega. Porque el cambio verdadero no viene solo de la acción, sino de la confianza. ¿Cómo puedes confiar en que, al cambiar desde adentro, el universo responderá? Lo que aprendí es que el cambio interno es la semilla que plantamos, pero la confianza es el agua que la hace crecer. Y cuando confías en que lo que estás transformando dentro de ti florecerá en el mundo exterior, entonces esa magia se vuelve real. El legado de tu nueva realidad, vive y comparte tu evolución. Hay un momento en el viaje de transformación en el que te das cuenta de algo poderoso, tu evolución no es solo para ti. ¿Alguna vez has sentido que, al cambiar, impactas no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean? Ese fue uno de los aprendizajes más profundos que experimenté. Me di cuenta de que todo lo que creamos, todo lo que somos, deja un legado. Y ese legado es lo que compartimos con el mundo, incluso sin decir una palabra. Recuerdo el momento en que todo cambió para mí. Había trabajado tanto en mi crecimiento personal, en transformar mi realidad, que me sentía en paz, en equilibrio. Pero entonces me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo lo que he aprendido? Fue entonces cuando entendí que el siguiente paso en la evolución no es solo vivir esa nueva realidad, sino compartirla. Porque cada transformación individual tiene el poder de inspirar, de tocar a otros, de dejar huella. ¿Qué significa dejar un legado de tu evolución? No se trata de grandes gestos ni de cambiar el mundo de manera radical, sino de ser fiel a esa nueva versión de ti mismo. Es vivir cada día desde esa autenticidad que has cultivado, y en el proceso, permitir que los demás vean lo que es posible. ¿Te has dado cuenta de cómo tu evolución tiene un efecto en los que te rodean, incluso cuando no lo notas? Lo descubrí cuando, sin darme cuenta, personas cercanas a mí comenzaron a hacer preguntas, a cambiar también sus maneras de pensar. No porque yo se los dijera, sino porque veían algo diferente en mí. El primer paso para vivir y compartir tu evolución es aceptar que tu cambio ya es un regalo. ¿Te has permitido alguna vez celebrar lo lejos que has llegado? A menudo, nos enfocamos tanto en lo que falta que olvidamos cuánto hemos crecido. Fue en un momento de reflexión que me di cuenta de lo importante que era reconocer mi propio proceso, no como un destino alcanzado, sino como un viaje continuo que merece ser compartido. ¿Cómo puedes compartir ese legado sin forzar el cambio en los demás? Aprendí que no se trata de imponer mi evolución, sino de vivirla plenamente. Cuando vives desde tu verdad, cuando eres coherente con esa nueva realidad, inspiras a otros a buscar lo mismo en ellos. ¿Qué pasaría si, al vivir tu evolución, las personas que te rodean comenzaran a preguntarse qué es lo que ha cambiado en ti? Eso es lo que ocurrió en mi vida, no fue un cambio de palabras, sino de presencia. Lo que compartimos no siempre es lo que decimos, sino lo que somos. El segundo paso es la vulnerabilidad.
Porque para compartir tu evolución, necesitas ser vulnerable, necesitas mostrar quién eres, sin miedo al juicio. ¿Te has permitido ser visto tal como eres, con todas tus luces y sombras? La verdadera evolución no significa perfección, sino autenticidad. Y cuando compartimos nuestras imperfecciones, cuando mostramos que estamos en constante crecimiento, invitamos a otros a hacer lo mismo. El tercer paso es dar desde el corazón. Lo que descubrí es que, cuando vives desde tu nueva realidad, el deseo de compartir surge de manera natural. No porque quieras cambiar a los demás, sino porque comprendes que tu evolución puede ser una luz para aquellos que están en su propio proceso. ¿Cómo puedes dar a los demás desde ese lugar de evolución, sin esperar nada a cambio? Es como sembrar semillas sin la expectativa de cuándo o cómo florecerán. El acto de compartir en sí mismo es suficiente. ¿Qué legado quieres dejar con tu evolución? Esa pregunta me acompañó por mucho tiempo. Y me di cuenta de que no se trataba de algo grandioso o espectacular, sino de los pequeños momentos, las conversaciones, los gestos de amor y compasión que marcan una diferencia en la vida de otros. Porque el legado más poderoso que podemos dejar es la prueba viva de que el cambio es posible. Y cuando vivimos desde esa nueva realidad, damos permiso a los demás para creer en su propia capacidad de transformación. El viaje hacia ti mismo. Y aquí estamos, al final de un viaje que, en realidad, nunca termina. ¿Te das cuenta de cuánto has cambiado desde que comenzaste este camino? A lo largo de estas páginas, has explorado lo más profundo de tu ser, enfrentando las partes de ti que antes ignorabas, soltando lo que te detenía y abriendo espacio para algo mucho más grande, la mejor versión de ti mismo. Este no es el final de tu transformación, sino un nuevo comienzo. Porque cada día que vives, tienes la oportunidad de elegir de nuevo. De decidir cómo quieres sentir, cómo quieres actuar, y sobre todo, cómo quieres impactar el mundo que te rodea. Si algo has aprendido aquí es que el poder de tu vida está, y siempre ha estado, dentro de ti. No en las circunstancias, ni en las personas que te rodean, sino en la manera en que eliges responder a cada momento. ¿Te das cuenta del poder que llevas dentro? No es un poder que grita, no es uno que busca imponerse, sino uno que fluye desde tu autenticidad, desde tu verdad. A lo largo de este viaje, has aprendido que el verdadero cambio no sucede afuera, sino en el lugar más sagrado de todos, en tu corazón. Y cuando cambias desde ahí, cuando decides transformar desde lo más profundo de tu ser, todo lo demás comienza a alinearse. Tu vida toma una nueva forma, una que está completamente en sintonía con quien realmente eres. Este viaje no ha sido fácil, lo sé. Has enfrentado tus sombras, tus miedos, tus dudas. Pero también has descubierto tu luz, tu coraje, y una capacidad infinita de creación. Has pasado de ser alguien que esperaba a que la vida sucediera, a ser el creador consciente de tu propia realidad. Esa es tu verdadera magia. La magia de decidir cómo quieres vivir, cómo quieres sentir, y cómo quieres dejar tu huella en el mundo. Y ahora, al llegar a este momento, te invito a mirar hacia adelante con los ojos abiertos y el corazón lleno de gratitud. Has hecho lo más difícil, despertar a tu propio poder. Lo que viene ahora es vivir desde ese lugar. No necesitas más respuestas, no necesitas más validaciones. Todo lo que buscabas está dentro de ti. La confianza, la paz, la fuerza, están ya en tu interior, esperando ser manifestadas en cada paso que des. Tu vida es tu legado. Cada sonrisa que compartes, cada mano que ofreces, cada palabra que inspiras en otros, es una parte de ese legado. Y al vivir desde tu verdad, al compartir tu evolución con el mundo, te conviertes en un faro para aquellos que también están buscando su camino. Nunca subestimes el impacto que tu vida puede tener. Porque lo que has logrado no es solo para ti, es una luz que ahora puedes compartir, y esa luz tiene el poder de iluminar el camino de los demás. El viaje hacia ti mismo no termina aquí. Este es solo el comienzo de una nueva etapa. Vive con propósito, vive con amor, y sobre todo, vive con la certeza de que todo lo que necesitas para crear una vida plena ya está dentro de ti. Has reescrito tu historia, has transformado tu realidad, y ahora, el siguiente capítulo está listo para ser escrito, por ti, con todo lo que eres y todo lo que has aprendido. Nunca olvides, eres más poderoso de lo que imaginas, y tu vida es una expresión continua de esa fuerza que llevas dentro. Así que, sigue adelante. Vive desde el corazón, crea desde tu esencia, y comparte la luz que has descubierto en este viaje.
El mundo necesita de tu evolución, de tu autenticidad, y del legado que solo tú puedes dejar. Este es tu momento. Hazlo brillar. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.